Ah, Finalmente le sumó aristotelismos ahora con Tomás de Aquino en el siglo XIII. Creo en un solo Dios. La explicación viene directamente de la metafísica de Tomás, según la cual Dios es simple, no tiene partes y por lo tanto es indivisible. Lo trajo al cristianismo Orígenes, eh, sobre la simplicidad esto de la naturaleza divina, y esta idea de Aristóteles de atemporalidad absoluta, de un motor inmóvil, ¿no es? Pasa entonces al dogma para explicación del el dogma de la Trinidad de la Iglesia católica. Ve a Dios el Padre como el principio de la Trinidad, consecuencia como Él es el principio del Hijo y del Espíritu, entonces así se piensa cómo es que cada uno de los se puede identificar a cada uno de estos seres dentro del mismo Dios. Resumimos la trilogía trinitaria de Dios en el formulada con base en algunos textos de la Biblia, en general, así sin exégesis, pero se definió el dogma gradualmente por la tradición de la Iglesia a lo largo de los concilios de la Iglesia desde Nicea en adelante, hasta el siglo XIII, XIV, y con el aporte de Agustín y Tomás. Entonces la autoridad papal los reconoció y los utilizó estos conceptos al el expresar de manera este, con la autoridad papal, al expresarlo, y esto ya es inamovible, es la declaración oficial. La Iglesia no cambió su posición desde entonces, ahí lo definieron, y lo mismo reconocen en catecismo, en donde dice, bueno, esto desde hace muchos siglos es así. Es claro que el dogma infalible, con su interpretación particular del ser de Dios, especialmente en lo que respecta a la relación entre las personas y la distinción de su carácter de origen, fue influenciado más por la filosofía que por una verdadera revelación progresiva de la interpretación bíblica. Primero fue el uso de ideas platónicas durante el tiempo de los primeros concilios, los padres de la Iglesia, siglo IV, V, VI y en adelante hasta el XIII, le sumaron a Platón, a Aristóteles, en la Suma Teológica de Tomás de Aquino, de modo que la escritura se interpreta a través de filosófica. Pasamos a la Iglesia Adventista. Vamos adelante. Los adventistas de diversas denominaciones protestantes en la América del Norte del siglo XIX. Dos de los tres fundadores principales de la Iglesia Adventista del Día, José Bates y Jaime White, se identificaban con la Conexión Cristiana, que no es una iglesia, la Conexión Cristiana, sino que es como así como tipo las Asambleas de Dios. Son distintas iglesias con otros nombres que se anotan en una Una administración, sociedad. una sociedad. Sí. Um, Ellos venían pero habían otros, y estos, en la Conexión Cristiana, esas iglesias por lo general eran antitrinitarias, no eran. Ahora ven por qué. Eh, Otros adventistas no eran de la Conexión Cristiana, pero también compartían ideas antitrinitarias. Loughborough, Cottrell y Andrews y Uriah Smith eh, son dentro de los pioneros porque hicieron aportes eh, en distintos aspectos. Estos primeros adventistas sabatistas, no todos, ni una mayoría, consideraban a Cristo como un ser divino que se originaba en el Padre y al Espíritu Santo. Hay que sentir a todas estas ideas que la Iglesia Católica había venido proclamando y después que heredaron los anglicanos o los luteranos, los metodistas incluso, eh, que llegan a ser trinitarios, pero justifican semejante a la Iglesia Católica todavía con ideas filosóficas griegas, la Trinidad, ¿no? Entonces, era un ser divino que se originaba en el Padre y al Espíritu Santo, cuyo origen provenía
Cristo, lo describían como una mera influencia despojada de personalidad. El Espíritu Santo no era una persona divina. En consecuencia, entonces, estas ideas están en el adventismo sabatario y después del 60, cuando ya es Iglesia Adventista del Séptimo Día, pero continúan. Sin embargo, los escritos de esos años revelan una diversidad de pensamientos y confusión, como que el conocimiento que tenían sobre la doctrina de Dios era más bien un conocimiento popular. Puede observar entonces en nuestra iglesia un proceso gradual de cambio en la comprensión de la doctrina de Dios hasta llegar a la definición trinitaria en una primera declaración de creencias fundamentales votada por el Congreso, la iglesia pensó definir las cosas en 1946, y esa fue la primera, y entonces en 1980, con las creencias fundamentales, una nueva declaración. Y después en los siguientes congresos hemos venido reafirmando. Bueno, en cambio, si había un cierto grupo importante, ¿cómo es que llegamos a... ¿Y de qué manera? ¿Y cómo lo definimos a Dios ahora desde nuestra posición trinitaria? Esta transición tendría, digamos, 5 o 6 etapas. Desde los inicios del movimiento adventista hasta alrededor de 1860 no se entendía bien la Trinidad. Los ahora adventistas provenían de protestantes llegados a América, escapando de los dogmas católicos y de la Iglesia de Inglaterra, y era corriente ser antitrinitarios, porque eso era lo que nos obligaban a ser trinitarios allá, y entonces ahora venimos a tierra de libertad y no queremos tener nada que ver con eso. Bueno, como que era fácil ser antitrinitario en ese tiempo. La tendencia era negar la naturaleza triuna de la deidad, enfatizar la superioridad del Padre, negando la persona del Hijo. Era un concepto semi-arriano, ¿no? Casi. Y la personalidad, también negando la personalidad del Espíritu Santo. Así empezamos, entre 1840 y 1860. 1860 a 1870 se avanzó en aceptar la igualdad del Padre y del Hijo en ciertos aspectos, reconociendo la divinidad del Hijo, aunque es considerado aún como originado en el Padre desde los días, pero esta vez desde los días de la eternidad, no desde el bautismo de Jesús cuando es la encarnación, sino desde allá de la eternidad, y entonces ya eso es eterno, cuando es al comienzo de la eternidad. Hubo ese cambiecito. En torno a 1870 se publican declaraciones cada vez más definidas en favor de la plena divinidad del Hijo en igualdad con el Padre, y las primeras referencias a la eternidad del Hijo. En ese tiempo hay un retorno a analizar el plan de salvación, cómo es el plan y cuál es la participación de Cristo y qué derecho tiene Cristo de haber hecho lo que hizo. Entonces eso facilita que a partir de ese estudio, y desde 1880 en adelante hasta 1890, los lleve a concluir que Cristo poseía los mismos atributos divinos y la misma naturaleza divina que el Padre. No rescatamos al Hijo, pero no es Trinidad todavía, son dos nada más. El Espíritu Santo sigue siendo un humito por ahí. A partir de 1890 hay más declaraciones marcadamente trinitarias, y se podría decir que se pusieron las bases conceptuales de la doctrina bíblica de la Trinidad. Ayudó a los pioneros la lectura de los libros que en esa época produjo Elena de White acerca de Cristo. Y, por ejemplo, fue un golpe la declaración de ella en El deseo de todas las gentes de 1898, una novedad, y hubo mucha discusión en torno de que la hermana estaba diciendo algo que no se había dicho hasta ese momento. Lo vamos a mencionar ahora enseguida. Después de la 1890, entonces empieza la primera parte del siglo XX con el impacto de la teología liberal, que no solo afectó a los católicos, sino también favoreció
que se considerara esta unión al estilo la Trinidad, se considera, como lo explicaban los trinitarios allá, en Europa, fuera un error, un mito, y entonces eso acentuó que de esta idea que ya se había en la década anterior, las décadas anteriores, se había presentado por parte de Elena de White y otros más también, que Cristo tenía las mismas características, naturaleza y atributos que el Padre. Ya empezó a dar más, eh, los adventistas se posicionaron a favor de la deidad de Jesús, y en una conferencia bíblica, la primera que tenemos registro en 1919, ahí hubo presentaciones trinitarias de parte de Prescott, y hubo discusión a lo largo de eso. Por último, los argumentos a favor del entendimiento actual de la doctrina de Dios basados únicamente en la exégesis de los textos bíblicos, sola escritura, resultó en la Declaración Oficial del Congreso en 1946 y después en las Creencias Fundamentales en 1980, y se afirmó definitivamente la unidad de las tres personas coiguales y coeternas. Así es que estos factores se unieron y ayudaron a establecer el cambio de paradigma, si es que había sido tan fuerte el antitrinitarismo al comienzo, pues como se fue corrigiendo por producto del estudio de la Biblia, se fue corrigiendo y entonces se llegó a la posición. Vamos a ponerle un poco de voz a los pioneros adventistas antitrinitarios, reconociendo sin quererlo que también mezclaban ellos conceptos de filosofía clásica en su análisis, y que al igual que los trinitarios católicos y protestantes, habían bebido de iglesias cuyas definiciones estaban muy contaminadas de filosofía clásica, en lugar de considerar solo los datos bíblicos puros para interpretar el ser de Dios. Por ejemplo, Uriah Smith, en la declaración de creencias que publica en la revista de la Iglesia, en Representación de la Iglesia, en 1874, ya han pasado 30 años desde el comienzo de los adventistas sabatistas, afirmaba, cito, la creencia en un solo Dios y un solo Señor Jesucristo, pero no hacía ninguna especificación sobre el Espíritu Santo, por ejemplo. Para él, solo Dios es sin principio, y el Hijo tuvo un principio porque Él es el primer ser creado por impulso divino en un periodo de la eternidad pasada. Aquí Smith refleja su enfoque semi-arriano de Dios, como lo creían otros pioneros también, en una declaración de la Iglesia, en una publicación de la Iglesia. De paso, la publicación de estas opiniones en la revista era bien abierta, y había de las otras también, pero repasamos las antitrinitarias. 1833, si queremos empezar desde antes que hubiera adventistas sabatistas, y era solo el movimiento milerita. La doctrina trinitaria no es bíblica. El Espíritu Santo es el poder y la energía de Dios, esa influencia santa de Dios. Para recordar, en palabras de ellos, cómo es que esta es de Joshua Himes, uno de los que quedó con Miller en la otra iglesia, la iglesia adventista cristiana adventista. 1845, Jaime White hablaba del antiguo credo trinitario no bíblico. 1852, seguía Jaime White, el antiguo absurdo trinitario de que Jesucristo es el mismísimo y eterno Dios. Lo veía diferente. 1854, Cristo debe ser un ser creado, dice Stephenson, otro de los pioneros, debe ser un ser creado, y como tal su vida e inmortalidad deben depender de la voluntad del Padre. 1857, si se dice que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas en una persona, haciendo en total un solo Dios sin cuerpo ni parte, con una idea tan incoherente no podemos estar de acuerdo, dice Frisbee, el hermano Frisbee, en el 57. Elena de White todavía no dice palabra.
En 1861, si el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son cada uno Dios, serían tres dioses, dice Lósforo. Hay sentido en el que son uno, pero no una sola persona, como afirman los trinitarios. 1867, la existencia del verbo o Cristo se coloca tan atrás como el lenguaje puede ponerla, incluso en el principio con el gran Dios. Este es Cartwright, que entró y salió, pero ya se está acercando, no está tan antitrinitario. Jaime White, otra vez, 68, 10 años después de las otras declaraciones, el Padre y el Hijo no son partes del Dios Trino. Son dos seres distintos, pero uno en el diseño y la realización de la redención. Se había hecho lío Jaime White. Y en el año siguiente, entonces ya Elena recibe instrucciones y dice, algo di, por favor, porque está muy emborronada la cancha. Y ella dice la siguiente: era el resplandor de la gloria de su Padre y la imagen misma de su persona. Poseía majestad divina, perfección y excelencia. Era igual a Dios. Una primera declaración de ella, si uno la mira con ojos antitrinitarios, puede entenderla, puede mantener su posición, pero no era, la herencia de ella era metodista, que eran trinitarios, y entonces no había discutido, pero discute suave aquí, todavía no definiendo bien. O con términos que sean indiscutiblemente trinitarios. 1869. O sea, nunca ella escribió algo antitrinitario. Siempre fue trinitario, pero aquí está explicándolo suave. Todavía, ella también tuvo que aprender. 1872, ella dice, el divino Hijo de Dios, 3 años después, ¿no?, de lo anterior, el divino Hijo de Dios fue el único sacrificio de valor suficiente para satisfacer plenamente las demandas de la perfecta ley de Dios. Los ángeles fueron seres creados. Cristo tenía el poder y para volverla a tomar. Como que está en otra categoría. No de los seres creados, como los ángeles. 1876. A pesar de eso, no vamos a creer que enseguida todo el mundo cambia a Trinidad, sigue las tendencias. Los adventistas, dice Jaime White, sostienen la divinidad de Cristo tan de cerca como los trinitarios que no tememos ninguna dificultad aquí. Pueden no hacerse problema. En 1878, Elena de White ya se anima a decir el eterno Hijo de Dios, para ya empezar a cortar esto de que el Hijo era creado. Lo que Jaime White decía, bueno, sí, es creado cuando es creado, si es ya en la eternidad, pues da lo mismo, que pensemos que surgió al principio de la eternidad del Padre que de la otra manera. 1887, antes del famoso 1888, Elena White ya decía, en Cristo vemos la divinidad, el eterno Hijo de Dios, tan poderoso, tan infinitamente dotado con todos los recursos del poder. Ella sigue poniéndolo a Cristo como igual al Padre. Sin embargo, no es tan clara. Un antitrinitario también podía coincidir con ella en eso. 1888, ya la cosa se pone más definida, y entonces ella va a poner en el deseo de todas las gentes, Cristo era uno con el Padre eterno, uno en naturaleza, en carácter y en propósito. Y entonces ya no hay, de parte de ella, ya no hay posibilidad de entenderlo de otra manera. Wagoner se empezó a acercar en el año siguiente, 2 años después, 1890, el hecho de que Cristo sea parte de la deidad, poseyendo todos los atributos de la divinidad, siendo igual al Padre en todos los aspectos como creador y legislador, es la única fuerza que hay en la expiación.
era todo el tema de salvación que se ponía. Y entonces Wagner le decía, es que es igual que el Padre, es Dios, y entonces lo puede hacer. 1892, la doctrina bíblica de la Trinidad, este es de un no adventista. La primera vez que la Iglesia publicó algo de un no adventista, porque creyó, los editores creyeron que era una buena explicación. La doctrina bíblica de la Trinidad no es un sistema de triteísmo o la doctrina de tres dioses, sino que es la doctrina de un solo Dios subsistiendo y actuando en tres personas, con la calificación de que el término persona no debe ser entendido cuando se usa en esta relación y de ninguna manera que lo haga inconsistente con la unidad de la deidad. De paso, es cierto, en ninguna oportunidad Elena habló de Trinidad, no dice la palabra Trinidad, no está registrado, siempre usa otras palabras para referirse a divinidad, deidad, trino, Dios trino y uno, pero no Trinidad. Y vamos a entender por qué, porque está tratando está llegando a entender a Dios también también trinitariamente, como la Sagrada Escritura lo va mostrando, ella no usa la palabra. 1896, el Espíritu Santo, ahora empiezan a trabajarse también, y bueno, pero el Espíritu Santo es un mito. Dice, el Espíritu Santo es algo más que una emanación de la mente de Dios. Se habla de él como una personalidad y se le trata como tal. Como seres limitados, no podemos comprender los problemas que la contemplación de la deidad presenta a nuestras mentes. El Espíritu Santo se menciona con el pronombre personal como una existencia inteligente e independiente, dice este hombre. Y Elena de White en ese mismo año publica en los libros que está haciendo sobre Cristo y la divinidad, 1896, el Espíritu Santo, la tercera persona de la deidad. Ella ya lo reconoce. Y en el 97 es la declaración que le hizo dar vuelta la cabeza a la mayoría de los antitrinitarios, cuando dice, en Cristo estaba la vida original, no prestada, no derivada. Esa fue fuerte y empezó a circular en ese tiempo. No convenció a todos, pero ya empezó mucho a 1897. Esta declaración no refleja necesariamente la postura generalizada de los adventistas en el movimiento en que cada una fue escrita, sino que se evidencian la apertura que había para dialogar sobre el tema de la naturaleza. Costó de la deidad. Costó para que se asimilara lo confirmado por Elena de White. En 1913, el presidente de la Asociación General, Wilcox, escribió otra declaración de creencias, 1913. Sin embargo, se le escapó por ahí un vestigio de posición semi-arriana. Se le escapó por ahí una frase: Jesús retuvo su naturaleza divina. O sea que no la tuvo en algún momento, ¿no? Esta expresión no sugiere afirmación de coigualdad entre el Padre y el Hijo, sino que había sido dejada poco clara así para que los semi-arrianos pudieran interpretar fácilmente que el Señor Jesucristo es el Hijo del Padre eterno, sin afirmar que Él mismo es eterno, sino que en algún momento se volvió divino. Digamos que aún se seguía el consejo de Jaime White dado en 1876, cito, consideramos que es un error diferir de otros cuando no hay buenas razones para hacerlo. En asuntos pequeños, incluida aquí la Trinidad, que no podrían ser una prueba del carácter cristiano, no consideramos importante que todos pensemos igual. Así que todavía se le permitía en la fraseología que alguno siguiera pensando como antitrinitario, pero Elena ya había puesto las bases de donde se podía construir la posición trinitaria.
Alrededor de 1930, adventistas desde el África solicitaron a la Asociación General que aclarara las creencias denominacionales, por eso se redactó la declaración de Wilcox, admitiendo la doctrina de la Trinidad claramente. Esta declaración representó un avance en la visión más integral de las Escrituras acerca de la divinidad. Muy posiblemente, quizás, años después, como ¿cuántos son? 50 años después, la Iglesia se convenciera de que había que hacer una otra, no, en el 46, una otra declaración primero y después en el 80, porque esas, para que fuera bien y claramente trinitaria, ¿no? Porque estas primeras todavía dejaban pasar hasta 1913, 30, 31, todavía dejaban pasar en su fraseología alguna idea, la posibilidad de que alguien lo pensara y pudiera este, aceptar ideas antitrinitarias cuando la Iglesia, el cuerpo de la Iglesia en general, a través del estudio de la Biblia, ya había avanzado hacia la posición trinitaria. La Declaración de Dallas dice: hay un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, una unidad de tres personas coeternas. Dios es inmortal, todopoderoso, omnisciente, por encima de todo y siempre presente. Él es infinito y más allá de la comprensión humana. Sin embargo, se le conoce a través de su autorrevelación. Él es siempre digno de adoración, veneración y servicio por toda la creación, dice la doctrina, una de las 27, una de las primeras de las 27. No se recurre a discusión, a decisiones de concilios, aunque sean de los primeros, ni a credos para reconocer al Hijo y al Espíritu Santo con el Padre como al mismo nivel. Los adventistas aceptan, cito de Dederen, uno de los primeros de los sistemáticos de 1980, y cuando se estaba haciendo la declaración, los adventistas aceptan la Biblia como su único credo y consideran que ciertas creencias fundamentales son la enseñanza de las Sagradas Escrituras. La Iglesia Católica había dicho: no se encuentra en la Biblia la Trinidad, la doctrina de la Trinidad. Por eso la tenemos que conseguir de otro lado. La Iglesia Adventista dice en su declaración que sí está y solamente está ahí. Y no la necesitan buscar en otro lado. Entonces, la declaración reconoce a Jesús como Dios eterno, un solo Dios, no tres dioses. Y me salta un pedacito. Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, con las mismas calificaciones, no una fuerza impersonal. Comparamos o esclarecemos la comparación para ver, y la evidencia dice que no hay ni una copia del desarrollo de la idea de la Trinidad en la Iglesia Adventista con lo de la Iglesia Católica, y que realmente creen una cosa bien diferente ellos. En cuanto a convicciones trinitarias, el catolicismo y el adventismo son muy diferentes. El desarrollo del dogma católico transitó un camino filosófico con la tradición y la creencia adventista por la senda de la sola y total escritura. Ahora bien, es cierto que se usa un lenguaje que expresa cierta igualdad aparente. Bueno, los adventistas decimos: hay un solo Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ellos dicen: no confesamos tres dioses, sino un solo Dios en tres personas. Parecen similares, ¿no? Se cree que hay un solo Dios verdadero y que Dios el Padre es una de las tres personas de la divinidad, ¿cierto? También se defiende que el Hijo une dos naturalezas en una sola persona y su plena igualdad con el Padre. Y se considera al Espíritu Santo como la tercera persona de la divinidad, no como una fuerza impersonal, que es coigual y coeterna con el Padre y el Hijo. Cierto, parecen similares. Ambas tradiciones afirman el monoteísmo de Dios y que esta unidad y esencia y diversidad de personas no extingue la unidad. También reconocen el sentido de misterio cuando se trata de la Trinidad. Los católicos romanos, sin embargo, difieren de los adventistas cuando ven el dogma de la Trinidad como algo no claramente revelado en las Escrituras. Por eso lo tuvieron que desarrollar en el periodo postbíblico.
Nosotros como que sí, que en la Biblia es la única fuente. Otras definidas diferencias con respecto a su comprensión de la Trinidad son que, en primer lugar, los matices y variaciones sobre el concepto de Dios como trino, basado en el uso de la filosofía griega por parte de la Iglesia Católica Romana, y las explicaciones de la relación interna de la divinidad. Para los católicos, el orden eterno de las personas es: Dios es la plenitud del ser, cito, Dios es la plenitud del ser y de toda perfección, sin origen y sin fin. El Hijo es eternamente engendrado del Padre, y que luego el Espíritu Santo procede tanto del Padre como del Hijo. Si el Padre es causa de las otras dos personas divinas, entonces son en consecuencia esas otras dos personas subordinadas, dependientes, y no son iguales. Particularmente cuando se dice que esa procesión significa comunicación de la naturaleza divina. Este concepto filosófico del Padre, como fuente y origen de toda la divinidad, defendido por la teología católica, en realidad abriría la puerta a que se entendiera que pudiera haber tres dioses, no en lugar de uno solo. La teología adventista del séptimo día cree que esta subordinación del Hijo al Padre y del Espíritu Santo al Padre y al Hijo tiene que ver con la participación de la deidad en la realización de la obra de salvación en el contexto de la encarnación y la misión. Cuando se dice, yo, Hijo, dice, obedezco al Padre, el Padre me envió, el Padre es el que manda, está en el contexto, lo entendemos nosotros como que está en el contexto de la encarnación y de la misión. Pero esta idea de católica de que ve al Hijo como eternamente engendrado, el Espíritu Santo como procedente, sencillamente no es bíblica. Cierro. Los llamados adventistas históricos o neorestauracionistas, se los llama en algún otro círculo, han intentado demostrar que los adventistas del séptimo día han modificado su visión original antitrinitaria, alejándose de la posición de los pioneros y sustituyéndola por el trinitarismo propuesto por el catolicismo. Hemos visto aquí que la creencia trinitaria adventista no tiene su origen en el dogma católico, ni ha hecho ninguna modificación doctrinal significativa para acomodarse al dogma clásico sobre la bendita Trinidad. Llegaron a aceptar la doctrina bíblica de la Trinidad basada en su creciente comprensión del testimonio de las Escrituras sobre la divinidad y no en credos ni dogmas de la tradición eclesiástica, que ha confiado en gran medida en fuentes filosóficas y especulativas griegas. De hecho, los adventistas siguen advirtiendo que la doctrina clásica de la Trinidad, tal como la enseña la Iglesia Católica y muchas otras iglesias protestantes, está influenciada gravemente por la filosofía griega pagana. Ha habido una distinción clave entre la preferencia de la Iglesia Católica Apostólica Romana por la especulación de la razón humana por encima de la revelación divina. La naturaleza de Dios fue conceptualizada a partir de la tradición y luego las escrituras, en contraste con la Iglesia Adventista, que ha usado el principio de revelación progresiva en el contexto de sola y tota escritura. ¿Cuántos minutos habrán sido? Suficientes. Muy bien, muchas gracias, doctor Torreblanca, por la magistral ponencia que ha tenido con nosotros y nos ha hecho pensar. Tenemos ahora 137 personas conectadas en Zoom. Estamos en Facebook también. Tenemos otro grupo importante en Facebook y estamos acá también en el Salón Ángel Manuel Rodríguez del Seminario. Así que este tema siempre es un tema que causa bastante interés en la gente. Voy a usar la palabra interés. A veces causa un poquito de furor y la gente tiende a decir con mucha firmeza, ¿verdad?, lo que creen y eso se respeta. Y eso lo demuestra nuestro chat, que revienta nuestro chat también en el día de hoy. Y qué bueno. Ahora, ya es imposible que yo vaya otra vez yendo por todo el curso de las conversaciones que han tenido ustedes en el chat, que ha sido productiva y se aprecia. Yo he visto todo lo que se ha dicho, pero es el momento para hacer preguntas. Yo lo voy a ver eso, lo puedo ver. Lo que está en la el pregunta, chat. ¿sí? Sí, está grabado y aquí vamos a leer las preguntas también. Y también se está grabando la reunión. Entonces, y va a quedar en las plataformas fijas, en Facebook se va a quedar allí y se puede ver y se puede también compartir con otros, que eso es lo que esperamos que se haga. Pero vamos a ver si en la sala, comencemos
con los que están acá en la sala si hay alguna pregunta, sino ya empezar a hacer las preguntas en Facebook, en las plataformas, tanto en Facebook como en Zoom. Pueden hacer la pregunta y ¿Cuál ya yo voy a leer. Comencemos desde ahora. Los que tienen preguntas, aunque ya la hayan comentado, haga la pregunta sin los comentarios largos, porque se nos hace más fácil ir inmediatamente y mirar la pregunta puntual que usted tiene. Yo tengo una pregunta para iniciar el diálogo. Y es que nosotros, según entendimos hoy, hay la fuente teológica de la Trinidad, del concepto de la Trinidad o la deidad, en el cristianismo. No hablemos ahora de divisiones. El Ajá. cristianismo tuvo un aparente origen en el siglo IV, a partir del siglo IV, cuando el concilio de Nicea, pues los capadocios también, que son contemporáneos. Y usted alega que esa teoría está cargada de mucha influencia de la filosofía griega. Sí, Entonces lo estamos comparando con el adventismo, donde al principio en el movimiento adventista hay dos corrientes, una antitrinitaria y la sí, otra es trinitaria. sí, pero y no usan la filosofía ah, de manera no consciente, tan consciente como estos otros, ¿no? Se la están tragando, digamos. Porque han heredado. Mm. Hay un Pero, momento en que pero estudia nosotros, la Biblia. hay un momento en que podamos decir, Orlando, la pantalla, tienes que sacar. Hay un momento en el que podamos decir nosotros que, ¿en qué momento podemos decir aquí nos distinguimos? Porque hay mucho de honestamente, hay mucho de la doctrina de la Trinidad que nosotros sostenemos como adventistas que se parece mucho a la de Nicea o que tiene Ah, sí, origen de Nicea. ¿En qué claro. momento viene la distinción? Porque, Mm. y de dónde viene? Nosotros hemos aceptado los primeros 7 concilios y hasta estos 300 Nicea están incluidos allí. Hemos aceptado como que todavía la iglesia no estaba corrompida. Orlando, hay una Ah, imagen imprudente en la pantalla. había había entonces hasta ese momento no reconocemos nosotros que la iglesia cristiana se había corrompido. Eh, recién recién sucede eso en el siglo A quinto, ver, pero sexto, nada más un momentito para interrumpir. cuando ¿Pueden sacar a empieza. esta Entonces, persona, Zenaida? esas Wow. decisiones ahí Hermanos, hay que son que tomadas dejar de porque usan los autorizar textos compartir bíblicos pantallas. que nosotros también usamos, y entonces llegan a definir la Nicea es la divinidad de Cristo, al mismo nivel, al mismo atributo, los mismos atributos que el Padre y el origen, y el del otro es con el Espíritu Santo como persona, el otro concilio. Y hasta ahí llegamos, porque ahí ya se cierra en ese momento se reconoce, al final del siglo IV, después de esos concilios, o en uno de esos concilios aparece la lista de los libros, el reconocimiento de cuáles son los libros del Nuevo Testamento. Y entonces se confirma que se cierra el canon. Bueno, se había cerrado antes, pero se reconoce recién ahí los libros. Hasta ahí llegamos con una iglesia cristiana más o menos decente. Y después se pudre todo. Muy bien. O sea, que hay cosas que de Nicea que nosotros hemos tomado también. Sí, Que no, no es que lo reconocemos como Nicea, como porque Nicea, ellos usan los mismos versículos que nosotros usamos. que nosotros hemos utilizado. Muy bien, vamos a pasar entonces a alguna de las Pero preguntas. en ningún momento en las definiciones que dieron los pioneros y los otros, dijeron que el Nicea tal cosa, nunca se usó. Eran todos anticatólicos los que están en América. No van a ir a recurrir a la Iglesia Católica y a lo que ellos crean, porque están escapando de ellos, ¿no? Ya escaparon de eso, no quieren saber nada. Muy bien, vamos a ver aquí en el chat, Orlando, no sé si cuál de las preguntas aquí, que hay preguntas muy diversas de otras cosas que no vienen. Que se discuten entre ellos. Sí, por ejemplo esta, si es posible, ¿pueden explicar los conceptos de la Trinidad
inmanente y económica? ¿Cómo se relacionan estos conceptos con la doctrina de Dios y la Iglesia Adventista del séptimo día? Sí, bueno, usaron esas palabras en el desarrollo de la discusión trinitaria, usaron lo de inmanente, porque el pensamiento de la Iglesia Católica, la Trinidad no es trascendente. Y entonces el único inmanente es Jesús. Y había que explicar el funcionamiento de Jesús acá, como Dios acá. Si Dios es trascendente, como es inmanente, ¿no? Y la otra expresión económica no es en el sentido de plata de ahora, sino en el sentido de la palabra original. Cómo administro, cómo manejo la casa. Económico es eco, es la administración, y el nomos, las leyes de cómo se manejan las cosas, ¿no? Nomos. ¿Cómo manejo yo la salvación? ¿No? Y entonces ahí se habló de la economía de la salvación, o sea, cómo es que era, quiénes habían participado, ¿Cuál es el rol? el rol de este personaje Jesús, por ejemplo, que dice que es Dios, o que es mismo que el Padre, y entonces, ¿cómo es que él tiene derecho a ser el Salvador? Hay muchas ideas, doctor, de que principalmente las personas que no están de acuerdo con las ideas trinitarias van siempre a cuestionarnos en dos sentidos. Número uno, de que es una herencia pagana, no es una iglesia. Usted mismo hizo en la introducción diciendo que el concepto que el catolicismo, que la iglesia cristiana, que era el catolicismo en ese momento, expone, no necesariamente es un concepto que está fundamentado en la Biblia. Para O nada. sea, No, pues ellos reconocen que no, en la Biblia no se puede. que está fuera de la Biblia, Sí. no es bíblico. No, o sea, no que no es bíblico, sino que en la Biblia no está explicado bien. Sino que debe Porque, tomarse de la tradición teológica. claro, necesitamos estas otras categorías, filosóficas en este caso, para poder explicar lo que la Biblia no explica bien. Y si nosotros nos distinguimos en el siglo XIX, entonces quiere decir que el color de la doctrina adventista de la Trinidad, entonces tiene menos de 200 años. Y no sería entonces un problema para el adventismo decir que es algo nuevo que nosotros no tuvimos aquí. La explicación que logramos conseguir estudiando la Biblia. O sea, que sí podemos encontrar en la Biblia el fundamento. Claro. Cada una de las cosas que decimos ahora, entonces le ponemos el fundamento basado en la exégesis bíblica, en la interpretación bíblica. Quiere decir que la aseveración de que no puede verse en la Biblia la Trinidad que el cristianismo temprano dio, no es cierto. Y no. Sí tenemos fundamentos bíblicos para sostener la Trinidad. Claro, porque la interpretación católica agarró esto del cuadrilátero y que el significado no es el literal, sino que es el escondido y el místico y no sé qué más. Había 4 significados y el último, el simbólico, simbólico y místico, era el más importante. En esos siglos, en el siglo IV, están discutiendo eso también, cómo se interpreta la Biblia y cómo se lee. Y entonces se descubre, para nosotros eso se bandean, ahí se bandea la interpretación de la Biblia. Y nosotros con la Reforma recuperamos la Biblia sola, no con la tradición. ¿Y existen algunos textos específicos que vamos a usar para eso nosotros? No, los textos normales, porque la interpretación, el proceso de interpretación que hacemos es creemos nosotros, y crees desde Lutero, es el correcto. Tomar la Biblia como lo que dice, y no lo que pensamos nosotros que dice o lo que creemos que diga. Muy bien, quiere decir que es un enfoque consistente a la Biblia. La Biblia no es ir a buscar un texto específico, sino
en toda la Biblia debe estar claro el proceso de esa forma de Dios, Sí. del Dios Y triuno. así entonces entendemos, por ejemplo, que dice ahí que el Padre, el Hijo es engendrado del Padre, ¿no? Ujú. Es el primogénito. Dice que es engendrado. Entonces, bueno, ¿cuál es la interpretación de esa línea, esa palabra? Y entonces hay diferencias. Muy Si me bien. la tomo de una manera o de la otra. Y entonces la manera que usamos nosotros es dejar que el texto hable y buscarle la significación a esas palabras, a esas expresiones en su contexto. Muy bien. Muy bien, algunos ponen algunos textos de Elena para ser explicados. Ahora eso va a llevar un proceso. Por ejemplo, en un momento que Elena dice que Jesús es el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo es Dios. No, que Jesús, un texto que está por acá, Jesús es el Espíritu sí, que Santo. tendríamos que confirmar en el texto mismo. Mira Ok. aquí, que dice, explíqueme este texto, que dice, te estoy hablando aquí literalmente, queremos la comprensión completa y perfecta de que solo el Señor puede dar. Ahora no es seguro recibir el espíritu de otro, queremos el Espíritu Santo que es Jesucristo. Habría que ver Sí, claro. el No. contexto, la traducción y todo. Sí, la fecha también. Este Prescott es el que da los discursos en el discurso en el 1919 Sí. a favor de la divinidad de Cristo, pero ahí no está hablando Pero es consistente con Elena también el el hecho de Espíritu que... Santo nos construye a Cristo en nosotros. Exactamente. Lo podemos sacar Y tiene por un alguna parte. fundamento bíblico sólido también y un fundamento también en los Sí, escritos de Elena. Así que, hermano, hay que revisar bien el contexto de esto. Tenemos mira, algún imprudente que está tratando de interrumpir la reunión Sí, en el y chat están nosotros saliendo, estamos tratando de bajo avanzar lo nombre de más que César podamos. Julio decía, Muy lo podemos bien, dejar. no sé si hay alguna otra pregunta. Si aquí en la sala, hoy ha estado muy silente la sala, si hay alguna pregunta esto específica tiene que con leer. relación al tema que se ha dado, o si ya todo está claro con el programa de hoy, que ya está llegando a su final, ya nos pasamos Lo que unos decían minutos. ahí Acá. que... Oh, Señor doctor Torreblanca, uno de los motivos de controversia en la iglesia, sobre todo en Latinoamérica, y pocos como Venezuela, Dominicana, Colombia, uno de los temas que se están tratando es el tema precisamente de la naturaleza, ¿no? De la divinidad de Cristo, y siempre entre los puntos sí. que manifiesta es que la iglesia no tiene una postura definida, y eso pues crea ese conflicto, ¿no? Muchas veces en algunos escenarios. Y lógicamente este es un tema muy relevante que debe ser abordado con mucha prudencia, pero con mucha contundencia, porque es necesario despejar las dudas, ¿no? Y los hermanos pues que atienden a sus líderes, a sus pastores. Tenemos muchos pastores que están dudando de este asunto, ¿no? El tema de la profesión de Jesús al pecado, el tema de que Jesús pues, pudo haber caído y todo esto, lo que de la naturaleza, si él venció. Y esa postura nos lleva a otras corrientes, como es la generación perfecta, los 144.000, Sí. el tema de que va a haber una generación final que Perfecta. va a vindicar el nombre de Jesús a través de una vida perfecta. Entonces entra en una controversia y a esto se le suma otro. ¿Tú estás en alguna reunión por Zoom? El pecar es una decisión. Pecar o no, entonces comienza. Porque hay un problema grande ahora con el Claro, y entonces la división interamericana hizo un zoom ahí con Torreblanca. Corriente de pensamiento que trae mucha confusión, mucha la gente mía está ahí conectada entre las Lache, tu micrófono, Lache. lo que se ha presentado, y creo que hay que hacer de manera más seguida este tipo de encuentros donde podamos, con la ayuda del Espíritu Santo, poder llegar a esos pilares, esos fundamentos conceptuales que traten de aclarar bastante los pensamientos, sobre todo en muchos hermanos en la fe que están en nuestras congregaciones que caen en confusión.
Va a ser un alcance peligroso en esto. Lo que pasó con lo que pasó y que ha pasado en las distintas clases que he tenido con los pastores, ya pastores grandes, de lo que hace la maestría, ya tienen 10 años, alrededor de 10 años de ministerio. Eh, eh, lo que ellos, cuando se sorprenden de escuchar algunas de estas cosas, por ejemplo, concentrado en la Trinidad, se sorprenden de escuchar a los pioneros antitrinitarios tan fuertes y hasta tanto tiempo. Ahí cuando está este mismo Wilcox hablando, están los otros ahí que se lo quieren comer. Que tanto tiempo se ha discutido estas cosas. Y entonces después recuerdan cómo tiene relación con el desarrollo del entendimiento, de la comprensión de las doctrinas, de las enseñanzas bíblicas. Recién cuando lo relacionan, entonces se pueden dar permiso. Es que lo que ha pasado es que yo no lo sabía. Yo para preparar este tema creí que era la gran novedad, o sea, basado en las clases, pero ya hay trabajos doctorales y hay artículos de la Iglesia explicando estas posiciones. Y no se puede decir que la posición de la Iglesia en cuanto a Trinidad no es definida. Ahora, plenamente definida. Ahora, que no lo sepa es otra cosa. Que no lo haya averiguado y que te gusta hablar antes de estudiar, porque ahora todos tienen derecho de hablar y ponen lo que se les cruza por la cabeza y no hacen las preguntas, pero no buscan la respuesta. Y después sale de cualquier parte eso. ¿De dónde salió la opinión? ¿Qué fundamento tiene para decirlo? No considera esto, no considera esto otro, no considera... más bien que de la ignorancia están surgiendo estos movimientos, de la ignorancia en general. Así como dije que la Iglesia Católica no conoce estas explicaciones de Dios, ellos creen en la Trinidad, lo mismo, no saben este detalle de lo que realmente creen. Nosotros vamos más adelante que ellos porque la escuela sabática ha habido de quién es Jesús y eso, ha habido lecciones. Y entonces hay permanentemente lecciones de cómo estudiar la Biblia y de análisis de los libros bíblicos que nos ayudan a acercarnos a dónde está el conocimiento. Pero si yo no me doy el privilegio de acercarme a donde puedo conseguir la información, seguramente el resultado va a ser opiniones, ideas que son, por supuesto, fuera de foco y que no se entienden bien. Hay algunas cosas en donde sí que no tenemos todavía la comprensión definitiva y que se están discutiendo, porque esto no terminó. Claro, el desarrollo no terminó, o a menos que ya nos consideremos perfectos como la generación, la última generación, que estemos en la última generación y somos los perfectos. Es un proceso que no termina y que siempre seguiremos estudiando, tratando de entender, y especialmente esto de la Trinidad y de Jesucristo, por ejemplo, de la naturaleza de Jesucristo. Es cierto, podemos ser adventistas teniendo 3 opiniones diferentes, ¿no? Que la prelapsaria, que la poslapsaria, que una mezcla de las dos, y seguimos siendo adventistas porque eso sí, no lo hemos definido, porque no está difícil. Sí, yo pienso, doctor, que en medio de la era de la comunicación y el acceso tan fácil que se tiene a la comunicación, el enemigo de una manera u otra ha usado personas para difundir un veneno prácticamente biológico, y lógicamente lo que hace es confundir. El problema es cuando no hay la seguridad, cuando no hay la confianza, cuando no hay la firmeza y la convicción clara de los mismos líderes de nuestra congregación. Sí, bueno. Está bien. Entonces ahí nos encontramos, el primer líder que tiene es el ministro, y si el ministro mismo se está sorprendiendo de cosas cuando hacemos las clases, bueno, todos salen de la clase esta de desarrollo de la teología adventista
de esta clase, todos salen con el compromiso de no, tengo que estudiar más, tengo que estudiar más. La idea sería, doctor, que haya el poder facilitar las referencias para que este pastor, este líder pueda documentarse, pueda consumir contenido válido dentro de nuestra filosofía, de nuestra fe, bueno, es lo que se... como visión adventista, para que pueda tener las herramientas de cómo hacerle frente a las dudas que muchas veces pueden plantearse. Pero si el líder no tiene este compromiso de él mismo educarse, actualizarse, estar en sintonía con los fundamentos de su fe, entonces lógicamente va a haber debilidad en ese sentido. Sí, sí. Porque nuestra fe no son solo los 20 estudios bíblicos de la fe de Jesús. Exacto. Muchas gracias. Este siempre es un tema que causa, como decía hace un ratito, bastante interés a nuestros hermanos. Es un tema para seguir indagando, doctor. Creo que ha hecho un aporte importante a la reflexión, al crecimiento, al desarrollo, y creemos nosotros que hay que seguir indagando y creciendo y confiando en el Señor y en su palabra. Me queda algo importante. Nosotros tenemos un fundamento en las Sagradas Escrituras. Allí es donde tenemos que buscarlo. A veces hay personas que no comparten nuestra fe trinitaria y dicen, bueno, es que ustedes han tomado esto de la filosofía y todas las cosas. Y sí vemos que hay una influencia en la historia cristiana de eso, pero aún... Y que otros lo han hecho, pero no nosotros. Y aún los que crearon el concepto desde la filosofía también, aunque usaron una metodología desde la filosofía, están apuntando a la Biblia. Nosotros hicimos algo diferente. Cambiamos la metodología para un estudio bíblico más directo y real, y también nos atrevimos a buscar el fundamento en las Sagradas Escrituras. Y con un método de interpretación. Por eso. Y una metodología ajustado a lo que dice la Biblia. Señores, muchas gracias por acompañarnos. Tuvimos un lindo grupo y yo estaba recibiendo aquí un mensaje bien interesante desde Venezuela, con el pastor Daniel Farías, que se conectó, que está con nosotros, y le mandamos un saludo. Tienen 120 estudiantes en un salón siguiéndonos allí también, que fueron sus estudiantes, algunos de ellos, supongo. Algunos. Estuvo enseñando. No.